corto y por derecho, déjeme que les presente a don Luis Miguel Romero, un viejo conocido de la afición porque fue decano del Colegio de Abogados de Valencia y decano de los abogados europeos, y que ahora, pues continuando con esa vocación suya por los decanatos, es el decano de la Real Academia de Cultura Valenciana. Don Luis Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se lo ha pensado usted bien? Bueno, se lo han pensado bien los académicos que se han empeñado que fuera yo decano. Esa sería la pregunta. ¿Y qué? ¿Cuál es la respuesta? Tanto Bueno, la suya como la de ellos. bueno, La de ellos parece evidente, ¿no? Porque la han elegido. La de ellos sí, fueron muy generosos conmigo y me eligieron por unanimidad. Y la mía, pues, de enfrentar con ilusión una nueva etapa en algo que me parece muy bonito, que es trabajar por Valencia. La Academia tiene 110 años de existencia. 112. 112 años de existencia. Es decir, es una de las entidades centenarias en las que se alude con cierta frecuencia cuando hablamos de la preservación de las señas de identidad de la comunidad valenciana. ¿De qué salud goza la Real Academia? ¿Hay que darle muchas vitaminas o tiene una velocidad de crucero apropiada? Yo creo que tiene todas las vitaminas posibles, lo que necesita es manifestarlas. Es decir, tenemos un cuerpo de académicos, 40 académicos elegidos con un proceso muy riguroso de selección, que son personas de una erudición extraordinaria y además de una gran pasión por Valencia, y entonces creo que tienen que hacer, y están haciendo, y van a hacer más, una gran labor de difusión de lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras señas de identidad, para que todos los valencianos lo conozcan, se sientan orgullosos de ellos y ayuden entre todos a hacer una Valencia mejor, más grande, más fuerte y más proyectada hacia el futuro. Defíname el término valencianos. ¿Valencianos de dónde? ¿De la ciudad, de la provincia, de la comunidad? Bueno, en la Real Academia se pide que sean valencianos nacidos aquí o que residan aquí. ¿Aquí dónde? En Valencia. En Ciudad. Valencia, no. ¿Comunidad? No, es la comunidad. La comunidad valenciana. La comunidad. Muy bien. Normalmente, cuando se habla de Real Academia de Cultura Valenciana, inmediatamente antes o inmediatamente después se habla de los Ratpenat y al final acabamos hablando de lengua. Y parece que la cultura sea solo la lengua. No, la cultura es mucho más cosas que la lengua. La cultura es la historia, es las tradiciones, son las costumbres, son muchísimas más cosas. Pero evidentemente en estos momentos y por circunstancias de todos conocidas, la lengua es uno de los baluartes en los que nosotros tenemos que afincarnos y defender. Nunca acabará esta polémica con la lengua. Bueno, puede acabar de forma muy sencilla. La forma muy sencilla, aquello fue un pacto político, que los políticos lo solucionen de verdad, porque la solución es tan sencilla como que se acepte lo que aquí se ha hablado durante 700 años y nadie ha discutido hasta hace 50 años. Y se sigue aceptando esa cultura que además tiene una tradición lexicográfica, literaria, etcétera, centenaria, y esa es la realidad, que se acepte esa realidad y no se importe una realidad que nos es extraña. ¿Hay alguna autoconsiderada, al menos autoconsiderada, tercera vía que intenta recortar las diferencias que hay entre la forma de ver el asunto de la lengua valenciana, de la Real Academia de Cultura Valenciana y de la Academia Valenciana de la Lengua? ¿Algún académico de la Academia Valenciana de la Lengua que más o menos comulga con algunas de las ideas de ustedes, aunque no con todas? ¿Esas terceras vías tienen posibilidades de éxito? Es que es difícil porque si nosotros defendemos el estatuto, que dice que la lengua es el valenciano, si defendemos incluso la ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que le dice que su obligación es velar por la singularidad del idioma valenciano según la tradición lexicográfica y literaria, y si esa singularidad se dice que en vez de ser singular no es singular y que no es valenciano sino que es catalán, pues ahí es difícil entenderse. El entendimiento es que se acepte la realidad histórica y la realidad hablada. Porque ¿usted qué haría con la Academia Valenciana de la Lengua? Si dependiera de mí, suprimirla. Suprimirla porque eso fue exclusivamente un pacto político impuesto por Jordi Pujol, que además se reconoció en una entrevista a Las Provincias, que era el punto séptimo de aquel pacto, que era implantar el catalán y no discutir que el catalán era la lengua de los valencianos, como eso fue un acuerdo político y está creada por eso. En estos momentos, la Academia Valenciana de la Lengua firmó el 20 de junio de 2020 un pacto redactado exclusivamente por el Instituto de Estudios
d'Estudis Catalans, en la que se decía que la entidad normativa para decir lo que se hablaba aquí era la sección filológica del Instituto de Estudios Catalans. Es decir, si los catalanes tienen que decir lo que hablamos aquí, eso es muy difícil de entenderse. Ese acuerdo no se ha publicitado apenas, ¿eh? Ese acuerdo... Casi nadie se acuerda de que existe, bueno, pues pero existe. Ese acuerdo, además, se llevó con absoluto secreto, lo cual demuestra que eran conscientes de lo que estaban haciendo. No se pidió, por ejemplo, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que era obligatorio, y solo se publicó cuando ya estaba redactado. Además, es un acuerdo vergonzante, porque no le dejaron a la UVL ni poner una coma. Le dijeron, no, tienen que firmar esto y no se discute. Y lo firmaron. La UVL, lo que pasa es que es un órgano estatutario, está dentro de los órganos blindados por el Estatuto de Autonomía. Exacto. Con lo cual, aunque pudiera, aunque usted quisiera y tuviera alguna posibilidad de promover la desaparición de la UVL, ese blindaje lo impediría. En estos momentos ese blindaje lo impediría, salvo que los valencianos fueran conscientes del problema y aportaran tal cantidad de votos que permitiera tener esos votos necesarios. Pero sí que se puede hacer cosas por los políticos si quieren. Por ejemplo, se le puede estrangular económicamente, porque la UVL lo primero que hizo fue regar económicamente de forma magnífica a todos los miembros, lo cual parece ser que algunas voluntades las captó. De hecho, había gente que estaba en la Real Academia, que defendía la postura que defiende la Real Academia y que pasó a la UVL y ha defendido la postura contraria. Por lo tanto, el tema económico sí que puede ser importante. Y eso, si se quiere, sí se puede hacer. Pero es que pasan más de su bando al otro que del otro al suyo, ¿eh? Don Luis Miguel. Es que el nuestro es absolutamente vocacional. Ya. Aquí no cobra nadie nada y no se paga nada a nadie. Entonces el que lo hace por convencimiento. Y a lo mejor en algunas personas hay otros factores que influyen. Usted ha pedido un debate, ¿no?, con alguien de la UVL. Sí. Sobre valenciano, sobre... Sí, pues estamos discutiendo tanto tiempo si es valenciano, si no es valenciano. Pues yo lo que digo... No reté, porque yo creo que una academia no debe retar, tiene que ser un organismo científico, una entidad científica. Yo invito, y lo hice públicamente, a la UVL a tener un debate sereno, riguroso, científico, histórico, lingüístico, sobre cuál es la auténtica lengua de los valencianos. Pero si dicen de ustedes que no son científicos, que son acientíficos, ya, que la academia es acientífica. Ya, pero ver el historial de la Real Academia y decir que es acientífico dice poco en favor de quien ha hecho esa afirmación. Porque si el primer estatuto de autonomía era acientífico porque se publicó en la lengua de los valencianos, pues si Teodoro Llorente era científico, si muchas de las personalidades que hoy rotulan las calles de Valencia eran científicos, pues bueno, pues que venga Dios y lo vea. El problema, o uno de los problemas, puede ser que la filología valenciana no está reconocida, está subsumida dentro de la filología catalana en las universidades. Bueno, es que atacaron muy fuerte por las universidades y atacaron muy fuerte por la educación. No hay que olvidar que Ciprià Iscar, en el momento que tomó posesión de la Consellería de Educación, afirmó: a partir de ahora solo se va a hablar aquí catalán, ¿no? Y entonces eso es un daño muy grande porque ha influido en los colegios. Yo he hablado con gente, incluso con algunos políticos muy destacados de la Comunidad Valenciana, que dice: yo estoy completamente a vuestro lado, pero es que como tengo una edad en la que me enseñaron, lo que me enseñaron es catalán, y entonces lo que sé hablar es catalán. Entonces ese es un problema que requiere voluntad, paciencia y gota a gota revertir la situación. ¿Cómo les tratan en la administración autonómica actual? Pues confiamos que bien. Este año pasado nos han tratado bien y confiamos que este año nos tratarán bien también. ¿Tratar bien, que es aportar dinero o aportar dinero y hacer caso? Bueno, pues hacer caso, eso es más difícil. Aportar dinero de momento se ha conseguido, y que es una manera de apoyar la labor que se está haciendo de difusión, de publicaciones, etc. Lo que pasa es que es lo que yo dije el otro día en mi discurso de toma de posesión. Lo que tienen que mentalizarse es que si han hecho una manifestación muy rotunda en contra dels Països Catalans,
en contra de esa distopía, de una segregación de todos estos territorios de España y de unión entre ellos. Si combaten eso, tienen que combatir también el instrumento que utilizaron para intentar implantar eso, que es implantar una lengua extraña al catalán como una lengua uniforme de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Y entonces eso de momento está costando mucho de hacer, pero tienen que mentalizarse que si de verdad quieren combatirlo, tienen que hacerlo. Y además yo les recuerdo que fue una promesa electoral de todos ellos. Y las promesas electorales, por lo menos los ciudadanos sencillos, creemos que están para cumplirse. Bueno, pues no sé yo si está eso muy de moda actualmente por lo que vemos por ahí. Por ejemplo, ahora hace nada hemos visto que ha habido un pacto entre el PSOE y Junts en Cataluña para la transferencia de algo que no se podía transferir, que era el control de las fronteras, y que tiene una segunda derivada que entronca bien con lo que estamos hablando, que es la de la lengua. Parece ser que los partidos independentistas catalanes consideran que un 25% de su población de origen de fuera de Cataluña es demasiado, y eso hay que frenarlo, y en todo caso que los que entren hablando catalán. Eso aquí sería impensable, ¿no? Con el valenciano, digo. Afortunadamente pienso que aquí sería impensable. De todas maneras, lo que está pasando desde el punto de vista jurídico, que es mi procedencia, es absolutamente incomprensible, porque se ha hecho lo que jamás pensamos que se pudiera llegar a hacer. Por eso le digo que las promesas electorales... Ya. Bueno, pero aún si perdemos la fe en las instituciones no nos queda nada. ¿Cómo lo ve usted como abogado lo que está pasando en España en estos momentos? Un disparate absoluto y además absolutamente inconstitucional. O sea, hemos roto hasta la Constitución y hemos hecho algo que es enormemente dañino, que es que yo aún tengo edad de vivir aquello. Cuando todos los españoles se pusieron de acuerdo en un momento determinado, olvidemos el pasado, que fue muy malo para todos, y miremos para el futuro con ánimo de unión y de superación. Eso que se hizo, que fue una maravilla y fue un ejemplo para todo el mundo, se está intentando romper de una forma absolutamente, yo diría, criminal. Ya veremos la reversibilidad de todo eso. Ya veremos, pero alguna vez tendrá que darse cuenta el ciudadano que no puede apoyar unas posturas que son tan dañinas para la sociedad. Se está volviendo a inculcar como fundamento de la sociedad el odio, y eso es algo horroroso, que no podemos hablar. Es decir, que un presidente del gobierno en su toma de posesión diga que ha de crear un muro, que va a crear un muro, cuando lo que tiene que decir es que ha de ser el presidente de todos y superar las diferencias. Eso es algo que estamos pagando todos los españoles. Don Luis Miguel, volvamos a la Real Academia de Cultura Valenciana. Volvamos. Además de la lengua, ¿cuáles son sus propósitos, sus objetivos para este mandato? Bueno, pues tenemos en el tema de historia tenemos algo muy importante y muy bonito. Vamos a intentar conseguir luchar por el Centro Histórico de Valencia. Estamos a punto de sacar una publicación absolutamente pionera y vamos a intentar postular que el Centro Histórico de Valencia sea Patrimonio de la Humanidad. Y meterlo con la UNESCO. Estamos trabajando con eso, vamos a trabajar con el Ayuntamiento, vamos a trabajar con todas las instituciones hermanas que usted ha citado, que son las instituciones centenarias de la cultura valenciana, de la sociedad civil valenciana, como los Ratpenat, el Ateneo, el Casino de Agricultura, ahora también con Sociedad Civil Valenciana. En fin, vamos a hacer un empuje importante en ese sentido. Y en general vamos a intentar dar visibilidad a la historia de Valencia y a las señas de identidad de Valencia. Eso es importante porque el valenciano no las conoce suficientemente y el valenciano no sea malo que no se conoce. Entonces el valenciano tiene que conocerlo suficientemente, conocerlo y estar orgulloso, porque es para estar orgulloso de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos ser. Pero eso no debería hacerlo las instituciones, quiero decir, las instituciones oficiales, públicas, no necesariamente las entidades privadas. Bueno, pero lo que es nuestra responsabilidad es la entidad privada. Ojalá lo hagan las instituciones públicas, y yo tengo mucha fe en la sociedad civil. Yo siempre he pertenecido en cargos de la sociedad civil y creo que la sociedad civil puede ser una voz importante que empuje, que anime y que cree un estado de opinión que haga cambiar a las instituciones. Entonces, nosotros desde la sociedad civil
queremos hacer lo que es nuestro, y lo nuestro es, concretamente, en la Real Academia de Cultura Valenciana, la cultura valenciana. Y desde allí podemos hacer un papel, yo creo, importante. Tenemos capacidad para hacerlo, tenemos académicos con conocimientos para hacerlo, y yo creo que esa es nuestra obligación, hacerlo, publicitarlo, darle publicidad y darle notoriedad. ¿Cuántas secciones tiene la Real Academia de Cultura Valenciana? La Real Academia tiene en este momento 13 secciones. 13 secciones de historia, de lengua valenciana, de lengua castellana también, porque aquí hablamos castellano muchos y no se puede olvidar, y también hay que cuidarlo. Y hasta de prehistoria tenemos, y con algunos arqueólogos importantes que han hecho aportaciones importantes a la arqueología de España y a la valenciana. ¿Y académicos me decía usted 40? Académicos somos 40. 40 además es numerus clausus, no puede... Que en este momento además... Hay vacantes, ¿no? En este momento además no. No. Yo creo que habrá vacantes porque, siendo una nueva era, pues ha habido algunos académicos ilustres que están diciendo que ellos, por su edad, pues que ya no pueden estar, no pueden batallar. Entonces está la posibilidad de hacerlos académicos de honor, porque no hay que perder la vinculación mientras vivan personas que han sido notables en la sociedad valenciana, pero dejaría una vacante o algunas vacantes para la Real Academia, que además tenemos interés en que sean vacantes cubiertas por valencianas, por mujeres, porque como es una sociedad antigua, pues tiene los defectos de la sociedad antigua, que ha sido un poco machista. También es verdad que la Real Academia ha padecido, como nosotros nos nutrimos fundamentalmente de la universidad, digamos que el prototipo del académico es catedrático, doctor con muchos cum laudes, y pues realmente en la universidad las mujeres que hemos intentado traer normalmente nos han dicho que no, siendo valencianas, sintiendo valenciano, pero por temor del ambiente en el que están, porque realmente hoy día la universidad no está nada en favor del mundo valenciano, sino está completamente copada por el catalanismo. Pero me está diciendo usted que esas señoras, si se integraran a la Real Academia de Cultura Valenciana, ¿tendrían problemas en la universidad? No solo estoy diciendo, solo estoy afirmando. Se lo estoy afirmando, y le puedo poner casos que no son muy recientes, pero el caso de Ubieto. Ubieto tuvo que huir de Valencia, Ubieto tuvo hasta amenazas de muerte, que no digo yo que sea la situación de ahora, pero Ubieto se tuvo que marchar a Zaragoza porque aquí le hicieron la vida absolutamente imposible por defender los orígenes y las raíces del valenciano. Y yo sé que es una situación incómoda, que es difícil, que yo conozco, por ejemplo, catedráticos que cuando quieren publicar una obra solo se la publican si la acepta publicarla en catalán. O sea, la presión en la universidad existe. Si se niega, es negar la realidad. Y entonces eso nos ha influido en estos casos. Y le estoy hablando de casos que le podría dar nombres y apellidos, que naturalmente no lo puedo hacer en público. Pero no estoy hablando de entelequias. ¿Cómo ha cambiado la universidad? Sí. De ágora, en la que se debatían ideas contrapuestas, antitéticas muchas veces, y a además, pensamiento único en algunos momentos. Además, en este campo que estamos hablando, ha cambiado de una forma que yo no puedo comprender. Es decir, ¿por qué es más progre el decir que se es catalanista en vez de ser valencianista? ¿Por qué ser más de izquierda, si me permite la expresión, defender paísos catalans en vez de defender Valencia? No lo entiendo, no tiene ninguna relación, salvo que no somos conscientes de que durante bastantes años ha habido un riego de dinero de fuera que ha influido en muchas personas y en muchas cosas. Entonces, para ser académico hay que estar jubilado. Esperemos que no, pero hay muchos jubilados, sí, hay muchos jubilados. Entre otras cosas porque nosotros pretendemos que ser académico no sea una medalla, sea una actividad y sea un posicionamiento activo. Entonces, muchas veces las personas que no tienen tiempo es difícil que lo acepten, pero sí tenemos académicos que no están jubilados, afortunadamente. Porque, ya que volvemos recurrentemente al tema de la lengua, porque lo de la doble
grafía, la doble modalidad de valenciano, como pasa, por ejemplo, en otras lenguas centroeuropeas, que hay dos formas de escribirlo, ¿eso ustedes lo contemplarían? Bueno, si le llaman catalán a la otra, bien. Si le llaman catalán a la otra, lo que hay que ser, yo creo que tenemos que apostar por la libertad. Aquí la gente puede hablar catalán, puede hablar valenciano, puede hablar inglés, puede hablar alemán, puede hablar lo que quiera, pero que no diga que el catalán, que cuando habla catalán, habla valenciano. Eso es. Entonces, si hacen y publican cosas diciendo versión catalana y versión valenciana, pues bueno, pues bien, estaría bien, pero dejando claro lo que es. Lo que no puede ser es con 3 parches, es decir, meter 3 cosas más de la calle, más habladas, y decir, con eso ya está suavizado el tema, no. Es que es curioso, porque, por ejemplo, entre el gallego y el portugués hay menos diferencias que entre el catalán y el valenciano. Y allí nadie discute que son 2 idiomas. Pero aquí nos han empeñado en decirnos que esa realidad, cuando además es una realidad que solo históricamente tiene una raíz común, que es la del latín vulgar, que empezaron, pero luego el Ebro creó una frontera y unas influencias que en unos sitios tenían y en otros sitios no tenían, y hacen 2 idiomas distintos. Bueno, en el siglo XV-XVI se traducían obras del catalán al valenciano. Eso es señal de que eran 2 idiomas. Por ejemplo, el Blanquerna, la famosa obra de Ramon Llull, se tradujo del catalán al valenciano, se lo pidieron a un canónigo mallorquín, que era muy versado, muy erudito, y el hombre lo tradujo, pero se excusó y dijo que me excuso por las faltas porque me han hecho traducirlo del catalán al valenciano, que es una lengua que me es extranjera. O sea, eso entonces no se discutía. Y aquí no se ha discutido hasta hace 50 años. Pero hace 50 años, bueno, más remotamente, pero no le hacía caso a nadie. Sí, bueno, esto empezó con Joan Fuster prácticamente en los años 60, ¿no? Con Joan Fuster y Sánchez Guarner se metió el veneno y desde entonces ha surgido una cosa, claro. Usted puede decir que desde hace 50 años aquí estamos hablando el catalán y aceptando el catalán. Bueno, si lo dice, será verdad que usted dice que usted lo habla, pero lo que no me puede decir es que durante 750 años se habla el catalán, porque eso aquí no lo decía nadie. Decía, Ausiàs March decía que pongo mis lenguas en valenciano porque es de la región donde yo soy, estén orgullosos. Todas esas cosas no se pueden decir. No se puede decir que Sant Vicent Ferrer predicaba en catalán. Bueno, no, por poder decir, si tenemos ganas de reírnos, podemos decir las tonterías que queramos. Sí, ¿no? La paella es catalana y tantas cosas. Y la horchata. Y el Mercat Colón también es un monumento. Bueno, y Colón nació en Cataluña. Ahora que se ha descubierto que nació... Bueno, dicen que hay muchas posibilidades de que fuera valenciano. Bueno, yo le digo que hay unos estudios muy avanzados, que además nosotros los vamos a proteger en la Real Academia, en la que se demuestra con una probabilidad del 99%, con esos estudios de genética que se hacen ahora, que para mí eso es un mundo misterioso, ¿no? Pero se demuestra casi con absoluta seguridad que Colón era de la zona de Cullera. Y eso, bueno, y una cosa también muy curiosa, en las cartas de Colón que escribían los reyes católicos, siempre cuando quiere alabar una cosa bonita, dices, como las huertas de Valencia, como las huertas de Valencia. Entonces, ¿de qué tenía Colón ese conocimiento de Valencia si no había vivido aquí, si no era aquí? O sea, no decía las huertas de otro lado, decía, como las huertas de Valencia en marzo. Entonces, eso es curioso, pero sobre todo esos estudios genéticos lo van a demostrar. De hecho, hay un genetista catalán que se distinguía mucho por defender el Colón catalán, que ante estos últimos estudios dice que es de un catalán de Valencia. Eso es lo último que ha dicho. La regla, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Don Luis Miguel, usted en su larga trayectoria profesional y paraprofesional, porque esto no sé hasta qué punto es profesional o es vocacional, ha sido muchísimas cosas, entre ellas cónsul honorario de Ucrania. De Ucrania, sí. O sea que... Hasta hace 3 años, 2 años antes de que pasara el conflicto, que lo dejé por razón de edad y que realmente me tenía colapsado el despacho y yo ya estaba viendo que el despacho profesional lo tenía que cerrar y no podía mantener aquello. Le tendrá muy sensibilizado todo lo que está pasando, me imagino, ¿no? Mucho, y además conozco mucho Ucrania, estoy en contacto directo con ucranianos, me traje familias ucranianas cuando empezó el conflicto y yo a Ucrania la quiero como un segundo país. Entonces me duele muchísimo todo lo que está pasando y lo último que ha pasado ya me tiene desgarrado el corazón, es decir,
que un matón se alíe con un asesino para cargarse a Ucrania me parece algo absolutamente ¿Cómo va a acabar horroroso. eso, don Luis Miguel? Pues desgraciadamente creo que mal. Desgraciadamente creo que mal, porque yo creo que Europa ya está reculando, porque dice, bueno, vamos a defendernos nosotros de este Putin, pero no habla tanto de apoyar a Ucrania y Trump es lo que es. Trump es un matón convertido en presidente y entonces prometió aquello, hizo lo que hizo una escena vergonzosa y humillante hace unos días, absolutamente humillante, indigna de un político, y que realmente demostró que le va a cortar todo el apoyo a Ucrania, salvo que Ucrania ceda esos terrenos que ha estado luchando y muriendo los ucranianos por defenderlos, y además para que le ceda las tierras raras a Estados Unidos. Con lo cual se va a repetir al final lo que ha pasado tanto en la historia, es decir, un país entre medio, dos países que tienen el poder, que luchan dentro de ese país, destrozan el país y luego se lo reparten. Es una triste historia que desgraciadamente parece que va a repetirse. Además de cónsul ha sido usted, y lo decíamos al principio, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y no sé cuál era el cargo, presidente o... Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa. De Europa. A mí me maravillan los abogados, de verdad, con tanto cambio legislativo, ¿cómo pueden ustedes estar al día con facilidad y con eficacia? Realmente ahora es complicado. Es difícil, realmente ahora es complicado. Como yo hace 3 años que realmente me desvinculé del ejercicio profesional, aunque como mi hija sigue en el despacho y de vez en cuando me pide que le eche una mano, y si no voy a echarle una mano, voy a tomar café con ella, que también es muy satisfactorio, pues realmente lo último que está saliendo con la inteligencia artificial y con eso es realmente complicado. Hay que estar todos los días. Pero eso ha pasado ya. Yo le pongo un ejemplo. Cuando yo me cambié de despacho, yo tenía un despacho, pues era un despacho muy grande, tenía una boiserie de casi 200 metros de libros jurídicos que me había costado mucho sudor y mucho esfuerzo hacerlo. Pues bueno, quise ver quién los quería. Nadie le hacía falta, es que no le hacía falta. Es que ahora hace falta tener acceso a la inteligencia artificial, al Google, tener un par de pins, 3 libros muy puntuales de cosas muy específicas. Para decorar, básicamente. Y no hace falta más. Es que uno busca cualquier tema y pide jurisprudencia del Tribunal Supremo y le salen las sentencias del mes pasado. Yo me acuerdo de mi época estudiando con el Aranzadi hasta altas horas de la madrugada y encima no encontrar la sentencia que buscaba. Aquello, pues eso cambia completamente. ¿Los abogados europeos tienen conciencia corporativa? ¿O cada uno, o están asociados porque no tienen más remedio, pero cada uno hace su guerra? No, los abogados europeos tienen mucha conciencia corporativa y de hecho ha funcionado siempre. Las reuniones son continuas, los intercambios son continuos. Lo que hay es pues un poco lo que se refleja en el mundo europeo. Por ejemplo, cuando yo era presidente, pues estaba la abogacía francófona, que tenía sus diferencias con la anglófona, con la germánica, y bueno, y luego los italianos y los españoles, que estábamos a todo, ¿no? Sí, y eso no ha cambiado mucho, ¿no? De esa época, por lo que usted tenga conocimiento. Yo sigo en contacto con ellos, me siguen invitando a los grandes eventos de ellos. No, sí, eso sigue funcionando así. Bueno, tendremos pronto noticias de la Real Academia, ¿no? De todas esas actividades que usted está programando. Yo creo que muy pronto, y espero que buenas. Buenas sobre todo. A mí no me importa que sean, a mí lo que me importa fundamentalmente es que sean buenas para Valencia. Y claro, si son buenas para Valencia y son buenas para la Real Academia, mejor. Pero es que si son buenas para la Real Academia, es que necesariamente son buenas para Valencia. Don Luis Miguel Romero, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Enhorabuena por el nombramiento y adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.